Gracias por estar nuevamente con nosotros miércoles en el estudio bíblico del discipulado. Y se acuerdan del verso de memoria de la semana pasada, que fue el amor, que es Juan 13, 34 al 35. Nuevo os doy. Amén. Un nuevo en eso conoceréis, sois mis discípulos. Amén. Entonces eso es parte del discipulado, ser discípulo. Y el amor ahí encierra lo que es que uno también tiene que tratar a los demás como uno quiere ser tratado. La regla de oro. No puede haber división, no puede haber contiendas, no puede haber rivalidades dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando se trata del amor, eso es lo que el Señor dijo: hijitos, dice ahí, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. De que uno quiere ver el bienestar de su hermano, quiere ver de que sobresalgan, quiere ver de que sean exitosos, quiere ver que entren al reino y que sean prosperados en el reino de los cielos. O sea, de que cuando el Señor estaba en la tierra, una de las más grandes críticas de Jesucristo era de que Él comía con los pecadores, cenaba con los pecadores, hablaba con los publicanos, hablaba con los cobradores de impuestos, hablaba con los soldados romanos. O sea, Él quería que el mundo entero, toda criatura, todo ser humano, no importa cuál sea su nacionalidad, de dónde vino, de qué parte el mundo nació, que todos entremos al reino de los cielos. Amén. Entonces vamos a ir ahora esta semana al verso de memoria, Isaías 58, versos 6 al 7. Isaías 58, versos 6 al 7. Isaías 58, versos 6 al 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías 58, versos 6 al 7. Esta semana vamos a hablar de la justicia. Dice aquí la palabra de Dios, 58, del 6 al 7. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, eso es parte de la justicia, la rectitud, hacer lo recto. La justicia es estar recto con Dios. Recto, rectitud, diestra, derecho con Dios. Justicia es uno de los elementos, uno de los principios del reino de los cielos. Y la justicia de Dios va con la palabra de Él y con la ley. Cada vez que el Señor habla y la palabra sale de su boca, se hace ley porque es un rey. Y cuando Él habla se convierte en ley, se convierte en un principio. Y cuando el Señor habla, lo que Él ha determinado hacer, eso es recto y eso es justo. Los que aplican la rectitud, la ley de Dios, lo que se deleitan en la ley de Dios, lo que se deleitan en la palabra de Dios y la ponen, la incorporan en su vida, son rectos y justos. Y la rectitud, la justicia, va con el reino. Tiene que ir a la mano. Por eso el Señor dice: buscad el reino y su justicia. Busqué el reino y la justicia. El reino de Dios y la justicia, la rectitud. No todo lo que aparece ser bueno es justo. Hay cosas que uno piensa que son buenas y no son justas. Y igualmente, las cosas que aparecen ser justas y que son justas y van de acuerdo a la palabra de Dios, la gente no lo llama bueno. A veces la gente le llama: eso no es malo, eso no fue bueno, eso fue malo. No, eso fue justo. Cuando hay leyes, por ejemplo, es una ley aquí en la tierra. Las leyes de la tierra uno las tiene que uno obedecer para que no le den una multa, para que no lo metan en la cárcel, en la prisión. Y claro, uno tiene que obedecer esas leyes. Pero hay leyes en la tierra que van en contra de la ley de Dios.
Solo porque un gobierno pasa una ley, pero va en contra de la palabra de Dios. Y eso es una área muy difícil a veces y una área que es un poco controversial cuando uno toca esos temas. Y por eso de que los hijos de Dios tenemos que orar aquí en la tierra para que el Señor haga justicia en la tierra. Por ejemplo, una ley. El faraón pasó una ley en el tiempo cuando nació Moisés que mataran a todos los bebés. Es una ley. Entonces el pueblo clamó y la mamá no obedeció esa ley. ¿Quebró la ley ella? Sí, quebró la ley del faraón, pero no quebró la ley de Dios. Sí, las parteras no quebraron la ley. Gracias, hermana Laura. No quebraron la ley porque guardaron al niño y ese niño Dios lo ocupó. Hay otra ley de que en el tiempo de Nabucodonosor pasó una ley de que todos tienen que adorar esa estatua que él hizo de él, de oro, y que la adoraran. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, estos 3 jóvenes judíos, no se arrodillaron a la estatua. Esta era una ley, se pasó esa ley. Y después cuando vieron de que ellos no se arrodillaron, entonces lo metieron a ellos en el horno. Y Nabucodonosor se encendió tanto de enojo, de ira, de que subió la temperatura a 7 veces más caliente. Lo metieron ahí, ellos quebraron esa ley, pero Dios estuvo con ellos, porque hicieron lo recto delante de Dios. La rectitud delante de Dios. Por eso que uno tiene que leer y seguir leyendo la palabra de Dios, para que uno camine en rectitud en el reino de los cielos, porque va a la mano la rectitud y la justicia. Son la misma cosa. La rectitud y la justicia van a la mano con el reino de los cielos. Y cuando uno lee la palabra de Dios, va a saber lo que es recto, lo que es justo. Y aquí estamos viendo, no es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Ve, el Señor quiere quebrar los yugos de opresión. A la persona que está atada, el Señor ha venido a quebrar los yugos. La persona que está atada con enfermedades, la persona que está atada con adicciones, la persona que vive bajo las ataduras del pecado, el Señor ha venido para traer libertad por medio de Cristo Jesús, por medio de la sangre, por medio del Hijo. Y nosotros como creyentes tenemos que hacer lo recto en los caminos de Dios, para que el mundo sepa que nosotros estamos al lado del Rey. Lo peor y lo más triste, y lo que a mí me pone triste y me inquieta bastante a mí, que dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo, cuando no hay rectitud, cuando no hay justicia, eso es lo que me pone triste a mí y me inquieta a mí. Hay muchos temas, hay muchos no temas, sino la palabra correcta. Hay muchas veces en mi vida que yo he visto casos, hay muchos casos de mi vida que he visto sirviéndole al Señor, que he visto muchas personas dentro de los caminos del Señor que no han hecho lo recto. Una vez lo tocó hace muchos años atrás, familia de que madre con su hija, y después se junta con un hombre, esta madre, el hombre se aprovecha de la hija, y luego la madre nunca hizo lo recto, nunca hizo lo justo. Hubiera llamado a la policía inmediatamente, hubiera metido a ese hombre en la cárcel. Nunca lo hizo, porque amaba más al hombre que a su propia hija. Pero conoce de Dios la persona. La persona conoce de Dios, va a iglesia, alaba a Dios, pero no hizo lo recto. Por muchos años eso estaba pasando. Se le hablaba a la persona: haga lo justo, hágalo. No. Por más de 20 años que he conocido un tipo de familias así, nunca han podido salir adelante, porque nunca hicieron lo recto y lo justo cuando lo tenían que hacer. Cuando uno quiebra las leyes, no solamente de Dios, pero también aquí en la tierra, hay que hacer lo justo y lo recto. Y uno tiene que leer la palabra de Dios para saber cuál es lo justo y cuál es lo recto. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Cuáles son los deseos de Dios? Por eso David sabía el corazón de Dios. Yo quiero saber el corazón de Dios.
yo quiero que mi corazón esté conforme al corazón de Jehová para hacer lo recto y lo justo. Cuando hago eso y estoy alineado, entonces el Señor me bendice, Dios me bendice, porque estoy haciendo lo que Dios le agrada aquí en la tierra. Muchos casos que he visto, y me da mucha tristeza porque en los años que he visto, luego los niños sufren las consecuencias y los otros niños sufren las consecuencias. Hay una generación, hay una cadena, y aunque la persona puede ir a la iglesia, aunque la persona baile y haga todo en la iglesia y hasta ayude, apoye y todo, si no hace lo recto, Dios no va a bendecir a esa persona. La gente confunde las cosas de Dios con sus propios intereses. Hacen su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. No hacen lo recto ni lo justo. Hace años atrás, aquí en la iglesia teníamos un evento para levantar dinero para las personas que están en los homeless. Hace años atrás, para un tiempo de Navidad, y se estaba levantando dinero para ayudar a la gente que está sin casa y que andan ambulantes, y mucha gente donó chamarras acá, y mucha gente donó dinero y todo, y se había levantado bastante dinero, y se levantó también bastantes obsequios, camisas y lo que son chamarras. Llegó una familia de la calle, una familia que tenía como 5 niños. Los niños estaban aguantando frío en el tiempo de diciembre, y después yo le digo, ¿por qué no le damos aquí a estos niños las chamarras? Había una persona que se puso muy enojada conmigo y me dijo, no, eso es para los homeless. Yo, aquí están los niños, démosle la chamarra de una vez a estos niños que están aguantando frío. No quiso esta persona, se enojó conmigo y se terminó yendo de la iglesia, porque le dimos las chamarras y también le dimos una ofrenda a la familia para que buscaran un lugar donde vivir. ¿De acuerdo de eso? Esta persona se enojó tanto de que se fue de la iglesia, pero después el Señor agarró a la persona y luego regresó a los años, porque se arrepintió también. Ahora, lo recto es aquí ayudar a la persona necesitada, como dice aquí la palabra de Dios. No es de que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Entonces le dimos un lugar por un tiempo a esta familia para que viviera. Ahora yo aconsejo a esta familia, al hombre, a la cabeza de la casa y a la madre, busquen un trabajo. Esto es temporal. Nosotros como ministerio le vamos a ayudar por un momento, pero ustedes tienen que empezar a trabajar y empezar a buscar una forma para defenderse. Le vamos a ayudar. Yo aprendí en esos tiempos de que yo no puedo ayudar a todas las personas. No puedo ayudar, aunque uno quiera, aunque uno trate. Hay gente de que está muy atada y ya tienen malos hábitos. Quieren otra vez regresar a vicios, quieren otra vez regresar a su estilo de vida. Y ya cuando se hizo muy problemático en la familia, esta familia de que le estaban dando problemas a la persona donde le estaban rentando la casa, entonces yo tenía que, pues, ahí, yo me he metido en tantos problemas, hermanos, tratando de trabajar para el reino de los cielos. Yo tengo muchas historias. Y finalmente las personas se tenían que ir del lugar porque causaron muchos problemas dentro de la casa. Yo siento y yo creo que hice lo recto y lo justo. Ahora la persona tenía que ocupar esa oportunidad para empezar a salir adelante. Y eso es mi deseo, que salgan adelante. Se le ayuda a la persona, pero uno no es Dios y uno no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ayudador. Si la persona entra al reino y está determinada para sobresalir, yo creo de que Dios le va a ayudar y pueden salir adelante en la vida. Y me dio mucha tristeza porque otra vez, después de unos años, una persona me dijo, miré a fulano de tal, miré a fulano de tal, caminando otra vez en la calle, y digo, ay, Dios mío, mismo ciclo. Hay gente que no cambia, pero Dios sabe, y está escrito ahí en el libro de memoria, que este ministerio le ayudó a la familia y que le ayudó a los niños. Los niños se van a acordar de eso, la familia se va a acordar de eso,
pero cada uno de nosotros tenemos que ser lo recto, lo justo cuando Dios nos abre una oportunidad. Y cuando uno hace lo recto, lo justo, está escrito ahí en el libro de memoria. Le cuento esto para que nosotros entendamos y que sepamos de que cuando uno ayuda, Dios lo toma por justicia y ahora la persona determina lo que va a hacer con esa oportunidad. Uno le ayuda, le da de comer a la persona. Yo prefiero darle comida a una persona que está pidiendo en la calle que darle dinero. Le puedo dar dinero, pero yo prefiero preguntarle a la persona, ¿quiere comer algo? Lo invito a unos tacos, un burrito, una hamburguesa. No quiero eso. Yo ya sé lo que quieren. Yo sé lo que ellos quieren. Yo también quiero el dinero también. Yo quiero la hamburguesa y quiero el taco y el burrito. Por eso estoy en el reino, para que Dios me bendiga. Entonces, el Señor quiere que nosotros hagamos lo recto, lo justo cuando se nos abren las oportunidades. No es que partáis tu pan con el hambriento y los pobres errantes a vergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano, ayude a tu hermano, especialmente cuando está pisoteado, cuando el diablo lo está atacando. Ayude a tu hermano. Ese es el tiempo cuando más se le tiene que ayudar al hermano. Lo más que me inquieta a mí es cuando un espíritu religioso opera dentro de las iglesias. Eso es lo que más me inquieta a mí. Me da tristeza también esto. Un espíritu religioso, que una persona que ya lleva tiempo caminando con el Señor, que quizás lleva unos años, se congrega a una iglesia, está quizás ayudando, tiene privilegio en la iglesia. Dios le ha dado privilegio en la iglesia, está sirviendo en la iglesia, puede estar sirviendo como mujer, puede estar sirviendo como en el altar, puede estar ayudando en el ministerio de hospitalidad, pero ya se le sube a la persona y ya cree que es mejor que los demás. Y cuando llegan nuevas personas al reino de los cielos, ya entran a la iglesia, y a la persona puede andar que apenas entra a las cosas de Dios y quiere opinar algo o quiere saber o quiere compartir su testimonio o decir algo, y se levanta una persona religiosa y después le dice, yo no le hablo a esta persona, o no me quiero acercar a la persona porque yo soy muy espiritual, no le quiero acercar. Eso le cierra las puertas a la persona que acaba de entrar al reino de los cielos y después ya no se quieren congregar. Eso es lo que me da tristeza a mí. Cuando el Señor daba la palabra, Él invitaba a todos y le daba pan a todos. No todos entraban al reino, pero los invitaba a todos a comer. Cuando multiplicó los panes y los peces, todos comieron ese día. Miles de personas comieron ese día. Quizás algunos entraron a recibir a Cristo, quizás unos no, pero Él hizo lo recto, porque dice, tienen hambre, tienen que comer, han estado 3 días caminando conmigo. Y nosotros, discípulos, ustedes que tienen, no tenemos nada. Y este joven que tiene una canasta de panes y peces, dámelo. Gracias Dios, porque tú siempre me escuchas. Y después empezaron a repartir las canastas y le dieron de comer a miles de personas. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo con cierto siervo de Dios, de que especialmente en este ministerio, si yo veo la actitud de una persona que se le ha dado un privilegio dentro de la iglesia para ayudar, y empieza a maltratar personas que acaban de entrar al reino de Dios y empezar a congregarse, yo le voy a hablar a mi ayudador, que se llama el Espíritu Santo, y le voy a decir al Espíritu Santo, traiga convicción sobre la persona para que se baje del privilegio. O si no, Señor, remuévalo a la persona, porque va a llegar una cosecha nueva en el futuro. Y yo no quiero que la levadura del fariseo empiece a dañar toda la masa. Por eso el Señor dijo, cuídase de la levadura del fariseo y de Herodes, porque la levadura daña todo. Pero el reino, dice, Él también ocupó el ejemplo de la levadura para el reino. El reino de los cielos es como la levadura, que una mujer
metió y escondió la levadura en 3 medidas, hasta que empezó a levantarse toda la harina, todo el pan, toda la masa. La levadura, eso es lo que hace, impacta todo. Por la actitud de gente religiosa, otra gente cae y ya no quieren saber de Dios. Y después ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren ayudar, ya no quieren contribuir. Y eso es lo que más me da tristeza. Por eso hay que ser recto y justo en todo, especialmente cuando uno está sirviendo en los caminos de Dios. Lo más difícil es cuando uno empieza a medir gente. Y si uno empieza a medir gente con la misma vara que uno mide, así lo van a medir a uno. Eso es lo que el Señor dijo. La misma vara con que uno mide, así lo van a medir. Por eso mejor uno no mide a la gente. Si no tiene nada bueno que decir, mejor quédese silencio. Y dice la palabra de Dios, la regla de oro: trate a los demás como ustedes quieren ser tratados. Su conducta, especialmente en los caminos de Dios, tiene que ser impecable, con integridad moral. Nosotros tenemos que caminar como hijos de Dios, no como cristianos religiosos. Cuando uno camina como hijo de Dios, todos van a querer entrar al reino de los cielos, porque quieren saber del Señor. Vamos ahora al libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Estamos hablando de la justicia, lo que a Dios le agrada, lo que es recto. Muchas veces así lo oro al Señor. Yo me quedo callado cuando empiezo a ver cosas que son injustas, y me quedo callado, y en el lugar, en el espíritu, yo me pongo a orar y yo le empiezo a clamar a Dios, y yo empiezo a hablar con el Señor, y yo le digo: Señor, muéstrame lo que está pasando. Puede ser en mi trabajo, puede ser en una casa, en un caso en la familia. Señor, yo veo una injusticia ahí en esa casa, yo veo una injusticia en la familia, yo veo una injusticia en el trabajo, yo veo algo de que no le agrada al Señor. Entonces yo empiezo a orar para que el Señor empiece a enderezar. Amén. Y el Señor sabe cómo enderezar. Dios sabe muy bien cómo enderezar a las personas. Él sabe cómo apretar. Y por eso yo me he dado cuenta, y siempre le comento esto a mi esposa, de que yo me pongo a orar por, hay veces ciertas personas que tienen una petición que sea específica en su vida. Y yo digo: Señor, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tiempo que andan con lo mismo? Misma situación, mismo problema, no pueden salir adelante. ¿Qué será? ¿Qué será? Y luego sale algo a la luz. Son injustos, no son rectos. Ahí está el problema. Si la persona quiere prosperar económicamente, nunca diezma, nunca ofrenda, nunca van a salir adelante. Si la persona quiere recibir bendición en su relación, tienen que andar bien con el Señor. Especialmente tienen que acatar las leyes de Dios. El pastor Ernest, siervo de Dios, me dijo ayer, hoy me estaba hablando con él, estábamos hablando de hacer unas cosas, y me dice: ¿sabes qué pasó? Ayer, el martes, se casó el hijo de Jody, Dustin. Lo casó él ahora con su esposa. Le oramos el domingo pasado, porque se iba a ir de regreso a Oregon, yo creo, y después va a regresar. Y dice: me quiero casar antes de que me vaya. Este muchacho ha pasado por bastante. Aquí llegó hace 2 domingos atrás en el servicio en inglés, y después yo sentía que tenía que orarle también. El hermano Chris lo llamó: oremos por él. Se sentía la presencia de Dios acá. Y después yo le iba a preguntar lo mismo a este jovencito, a este joven. Le iba a preguntar a él: porque ¿cuánto tiempo andas viviendo con tu novia? Y el pastor le hizo la pregunta directa: hey man, how long have you been living with this woman? ¿Cuántos años llevas aquí con esta mujer? You gonna get married? ¿Te vas a casar? Ya, lo quiero hacer. Y yo le hablé también, yo le iba a preguntar lo mismo: tienes que casar para que reciba la bendición completa. Y se casó rápidamente, no anduvo con problemas, porque el Señor lo tocó ese día, recibió a Cristo. Este joven, Dios ha estado persiguiendo a esta persona por años. La hermana está aquí todos los sábados orando, ella tiene peticiones. Este fue su año. El Señor la bendijo con casa,
los hijos han recibido a Cristo, ese fue el último de los hijos que tenía que entrar al reino de los cielos. Eso es lo que el Señor hace. Cuando uno hace lo recto delante de Dios, Dios ahora empieza la bendición. Pero la gente quiere modificar la palabra, quieren acomodarla a su gusto, quieren hacer como se le da la gana. Y no es así. Tú quieres acomodar la palabra, no vas a poder. No puedes modificar lo que ya es perfecto. La palabra de Dios está escrita por una razón, para que nosotros vivamos nuestras vidas bajo estos principios. Y cuando uno aplica esos principios en su vida, entonces el Señor empieza a bendecirlo a uno. Buscad el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La persona puede estar en el reino, pero no es justo, no es recto. Por eso no le añade Dios a ellos. Son dos cosas: la rectitud, la justicia y el reino de Dios tienen que estar conectados. Uno tiene que ser recto en su trabajo, justo en su trabajo, recto con su esposa, con su esposo, justo con sus hijos. Si mis hijos trabajan, yo les voy a dar dinero a ellos. Si mis hijos van a comprar algo afuera, estamos en el mall, estamos comprando en una tienda y no tienen dinero uno de ellos, y uno compra y le presta al otro, págale rápidamente. Tienen que saber cómo ocupar el dinero y cómo pagar rápidamente la deuda. ¿Por qué? Porque cuando ya llegan a mayores se hacen chuecos, no saben manejar el dinero y luego empiezan mal, terminan mal. Cuando son jóvenes hay que enderezar a los jóvenes. Cuando están pequeñitos, instruye al joven en la palabra, al niño en la palabra de Dios, para que cuando llegue a mayor no se aparte de él. Porque ya cuando ya están mayores y ya tienen mañas, bien duro enderezarlos. Toma unción, toma determinación de la persona para querer cambiar. Es más difícil, pero cuando están jóvenes, pequeños, pueden ser moldeados por la palabra. Por eso el diablo quiere hacer a las personas chuecas para que estén mal todo el resto de su vida. Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aleluya. Cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Venga en su gloria. Esto ya sea cuando él regrese otra vez a la tierra después del rapto. Dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Va a estar sentado en su trono. Trono, va a reinar porque él es un rey. Nuestro Dios es un rey y él está sentado en un trono y se va a también sentar en el trono aquí en la tierra para empezar a reinar con justicia. Y serán reunidos todos delante de él todas las, ¿qué dice ahí? Naciones. Está en la tierra aquí. ¿A dónde está el Señor? En la tierra. Mateo 25, está en la tierra el Señor. Va a reunir a que todas las naciones, países. Y dice aquí, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí las ovejas y los cabritos. Dentro del cuerpo de Cristo hay ovejas y hay cabros, pero yo soy un león. Ovejas tradicionalmente era el pueblo judío, y las ovejas también es decir, las ovejas son las que son obedientes. Los que son obedientes, la oveja sigue al rey, sigue la cabeza, sigue al buen pastor. Yo no soy el buen pastor es Cristo Jesús. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Va a dividir los que son obedientes a los que son desobedientes, los cabros, los cabritos, y pondrá las ovejas a su, ¿qué dice ahí? A la derecha. Pondrá, dice aquí, a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Right and left. Derecha las ovejas y a la izquierda los cabros.
Los cabritos. Entonces aquí estamos hablando de naciones que también operan bajo un sistema político que es izquierdo y derecho también. A los que son desobedientes, a la izquierda. A los que son rectos, a la derecha. Por eso el Señor Jesucristo actualmente está sentado ¿a dónde? A la derecha del Padre, sentado a la diestra del Padre. Porque Él es a la mano derecha, lo recto. No el zurdo, mano derecha, lo recto. A lo derecho, lo recto, lo justo, lo que es recto con el reino. Entonces, nosotros, dice la palabra en Efesios, los primeros capítulos de Efesios, el cuerpo de Cristo está sentado junto con Él en lugares celestiales. Quiere decir de que los que están rectos y caminan en justicia con Dios, Dios los pone en lugares altos juntos con Él, a la diestra de Él, en el Espíritu, dice Efesios. Eso es lo que enseña Pablo. Así operamos como el cuerpo de Cristo. Uno está orando aquí en lo natural y trae el reino de los cielos de otra dimensión aquí a la tierra. Cuando uno camina en rectitud. Muchas de las veces, cuando estás solamente buscando el reino de Dios y caminas en justicia, eres recto. Le presté dinero a un hermano, $20. Rápidamente se lo doy. No me hago ya, no ando ahorita y después pasan 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y me hago loco. Mucha gente está así. ¿Cómo? Después te lo pago, después lo arreglamos. Después, que Dios te lo pague. No, que dímelo, yo quiero que me pague ya el dinero. Cositas así, así vas a ver si la persona camina con rectitud en los reinos de los cielos. Es por eso le doy gracias a Dios por este ministerio, por el siervo de Dios que está aquí, el pastor Ernest, ministro Ernest, porque él es recto. Él no anda con juegos chuecos. Aquí se habla cuando se levanta dinero, cuánto se levantó, cuánto se gastó, cuánto se invirtió, cuánto entra, cuánto sale. No, aquí no andamos así con juegos chuecos. Aquí somos transparentes en todo. Me acuerdo muy bien hace años atrás, ¿sabe que este ministerio en español nunca hubiera empezado? El día que el Señor los apartó a nosotros y que nos oraron y el Señor me soltó para empezar a trabajar aquí en el ministerio en español, empezar la obra aquí, hace años atrás, más de 11 años. Y esa misma noche me llama un amigo, y me empieza a decir, bueno, pero yo no siento amor aquí en la iglesia, me voy a ir y pues te deseo lo mejor, la mejor suerte y todo. Yo no necesito suerte, solo necesito al Señor. Te deseo lo mejor, pero yo ya hay muchas cosas que ya no me parecen bien, mejor me voy a ir a una iglesia que se llama Iglesia Love Church, Iglesia del Amor, Love Church, Iglesia del Amor, porque ahí se siente el amor de Dios. Ok, está bueno, gracias por todo, ahí vamos a estar en contacto. Y se fue. Aquí en el ministerio en inglés, se va él, su familia. ¿Sabe que esa iglesia estaba tan lleno de amor, de que el pastor amaba tanto a la congregación, de que solo duró unos cuantos meses? Y amó tanto a la iglesia que agarró todo el dinero de la iglesia y se fue del estado, de tanto que amaba. Brother, hay gente que yo he visto el patrón, año por año, el ciclo, el mismo ciclo, año por año. Yo ya sé el patrón. Cuando la gente ya empieza a hablar ciertas cosas, yo sé a dónde van. No están rectos. No voy a confundir la rectitud, la justicia con el amor. Hay 4 diferentes tipos de amor. Eso lo cubrimos la semana pasada. Entonces, y mejor se quedó callado después la persona, porque uno tiene que entender lo que es recto, lo que es justo. Cuando se hacen ciertas decisiones, cuando se toman ciertas decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, hay que saber si es de acuerdo a la palabra de Dios o si es del criterio humano. Por eso hay que leer la palabra, hay que estar en Cristo Jesús. Hay que cargar la presencia del Espíritu Santo continuamente como un fuego ardiendo dentro de uno, para que el Espíritu Santo
lo guía a uno a toda verdad. Es el ayudador, es el que los consuela, es el consejero, el Espíritu Santo. Yo creo que mucha gente toma decisiones y nunca ora. Toman decisiones primero y después dicen, oren por mí. Ya tomaron la decisión por su propio criterio. No leyeron la palabra, no oraron. Hay que orar para saber a dónde se va a congregar. Y en mi opinión, cuando uno va a empezar a congregarse, hay que hasta preguntarle al siervo de Dios que está predicando la palabra, ¿qué es lo que creen? ¿Qué es lo que creen aquí? ¿Qué es lo que predican aquí? ¿Cómo es que ustedes creen en la palabra? ¿Se ven los dones? ¿No se ven los dones? ¿Creen en el Espíritu Santo? ¿No creen en el Espíritu Santo? ¿Creen en las lenguas? ¿No creen en las lenguas? ¿Creen en los dones del Espíritu? Pues no. Get out. Váyase de esa iglesia, porque esa iglesia está muerta. El Señor dijo, y harán cosas mayores. Si no está el Espíritu Santo, esta iglesia está muerta. La iglesia tiene que operar bajo todos los dones del Espíritu de Dios. Todos tienen que estar en operación. ¿Y sabe cómo uno puede recibir rápidamente los dones? Cuando uno lo desea y cuando está en rectitud con Dios. Empiezan a manifestarse los dones automáticamente, porque uno es recto y el Señor ve, esta persona está caminando en rectitud, necesita el apoyo. Espíritu Santo ve. Así es como llegó el Espíritu Santo sobre Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Se abrieron los cielos, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo, los tres en uno, cuando estaba bautizándose en el río Jordán. Y bajo el poder del Espíritu ahora pudo trabajar el Señor Jesucristo en el ministerio. Tenía que ser soltado primero por el profeta Juan el Bautista, y ahora ejerció su ministerio. Estamos aquí en Mateo 25. Dice el versículo 33, y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, aleluya, el regreso del rey Jesús, aquí está hablando del rey, dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta es la herencia de los que están en el reino y los que caminan con rectitud. Van a recibir la herencia del reino aquí en la tierra. ¿A dónde está aquí el Señor? En la tierra, porque las naciones no están en el cielo. Aquí está el Señor de regreso en la tierra, en el trono. Aparta a las ovejas y aparta a los cabritos, a los que son obedientes y los desobedientes. Los desobedientes no van a heredar el reino de los cielos. Los desobedientes no pueden heredar el reino de los cielos. Los obedientes heredan el reino de los cielos y de la tierra. Entonces aquí las ovejas van a entrar al reino preparado. Entonces el reino ya ha estado preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, de que nosotros estamos ya en la mente, ya estábamos nosotros en la mente infinita de Dios cuando antes de que fuera creada los cielos y la tierra. Antes del mundo, el Señor ya preparó un reino para los hijos de Él, para morar con Él aquí en la tierra. Dice, heredad el reino. Por eso aquí predicamos el reino, porque estamos hablando del reino. Y el reino solo tiene un rey, pero debajo de él hay reyes y sacerdotes. Y ahí se incluye la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que, esta es mi meta. Debe de ser su meta también. Por eso yo quiero ser un hijo de Dios que sea obediente, justo, derecho, recto, para heredar este reino. Hay gente que no va a heredar este reino y están en las iglesias, porque no operan con justicia y no están en el reino de Dios. No le pagan a su hermano que le prestaron, no hacen lo justo. Pueden hablar en lenguas, pueden saltar, pueden levantar las manos, pueden hacer todo tipo de show, pero no son justos ni son rectos. Se están robando los bolígrafos del hospital, hermana. Están robando. Ay, no, es que el jefe no sabe, me voy a llevar. Trabajan en construcción y están llevando ahí los materiales. Oh, no, Dios no, hay que ser recto.
Dice aquí la palabra, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste. Está hablando de las características de los que están operando el reino. Le da de comer a la persona, le ayudó a la persona extranjera, recogió a la persona, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Todo esto son principios, son lo que uno debe hacer, son frutos, manifestaciones del Hijo de Dios. No busque hacer esto primero, busque el reino y su justicia. Y esto uno lo va a querer hacer, va a ser parte, porque uno lo va a querer, uno lo desea hacer porque uno está en el reino y quiere ayudar a la persona. Es parte del reino de los cielos. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey, le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Está hablando de los hermanos, está hablando de la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo, y también está hablando de la gente que no conoce de Dios. Si lo hiciste a una de estas personas, lo hiciste al Señor. Si visitaste a la persona en la cárcel, ahí estás visitando a la imagen y semejanza de Dios también, porque es un ser humano. Entonces, hay una familia de que ha pasado por una prueba en la cárcel y el pastor ahí va a estar visitando al hijo. A mí me ha tocado también visitar mucha gente dentro de la cárcel. Un siervo de Dios que estaba aquí anteriormente, que bautizó más personas adentro de la cárcel de Gunnison de que cualquier otra persona aquí en el estado de Utah. Gracias a Dios, porque tiene amor por esas personas en la cárcel, en la prisión. Y eso fue un récord de que llevó ahí la pila bautismal y ahí se bautizaron ahí en la prisión de Gunnison. Esa es la meta. Esa es la meta. Dice aquí, entonces dirá también a los de la izquierda. Mire lo que el Señor le dice a los de la izquierda. Apartaos de mí, malditos. Estas son las palabras de Jesucristo, no son las palabras de un discípulo, no son las palabras de Juan, no son las palabras de Mateo. Esta es la palabra de que sale de la boca del rey. Esto está hablando cuando el Señor esté aquí en la tierra, regrese a la tierra. Va a dividir las ovejas a los cabros, las ovejas a la derecha y a la izquierda. Ahora le llega maldición, dice, apartaos de mí, malditos. Y tiene algo preparado para los cabros. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, de que el infierno fue diseñado, la dimensión del infierno fue diseñado para el diablo y los ángeles caídos. Es una cárcel temporal. Una cárcel temporal de que de ahí, después del milenio, después de 1000 años y después de que el Señor reina aquí por 1000 años, después el diablo va a ser soltado por un periodo de tiempo muy pequeño, dice el libro de Apocalipsis. Después la última guerra va a ser allá en Jerusalén. Esta guerra que está pasando aquí, uno puede orar por la guerra, pero siempre va a haber guerra. Hasta cuando estemos los santos con el Señor ahí reinando. Entonces, en esa guerra dice que solo va a salir una palabra de la boca de Dios y va a fulminar, va a destruir a todos. Y ahí vamos a estar nosotros los santos juntos con el Señor, con el cuerpo glorificado. Entonces el Señor preparó el fuego eterno para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero como el ser humano decidió ser desobediente y no querer obedecer la palabra de Dios, los pone el Señor junto con el diablo y los ángeles a la izquierda, y son echados ¿qué? Al fuego. Después de eso, dice el libro de Apocalipsis de que el infierno va a echar a las almas. Y van a ir ¿a dónde? A la segunda muerte, que es el lago de fuego. O sea, de que así como la cárcel está diseñada aquí en la tierra, la cárcel es diseñada para un lugar temporal y después viene el juicio. Algunos después de la cárcel van a ir a la prisión. La cárcel diferente a la prisión. La cárcel es un lugar temporal. Y después algunos van a ir a la muerte.
o cadena perpetua en la prisión. Porque la cárcel aquí del estado, perdón, de la ciudad de Salt Lake County, 900 West y 33 Sur, ahí está la cárcel de Salt Lake. Y ahí están por meses, quizás un año, yo no sé cuánto, y hasta que van ahí al juez. Tienen que ir para su caso, que está pendiente, y ahí siguen, y después el juez va a determinar a dónde va a ir la persona. Puedes que vaya a otra prisión, a otro estado, depende de la pena que ha tomado. Puede ir a la prisión de Gunnison, puede ir a los lugares donde son de máxima seguridad. Depende el delito de la persona. Así es el fuego del infierno actualmente. La gente piensa, el infierno, no, el infierno solo es un lugar, después de ahí es peor al lago de fuego. Después le espera el juicio. Dice aquí la palabra de Dios de que fue preparada el fuego eterno para el diablo y los ángeles. Y después dice aquí: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire lo que dice aquí: los desobedientes al castigo eterno y los justos, no los religiosos, no los cristianos, los rectos en el reino de Dios se van a ir a la vida eterna. Porque la justicia va con el reino. La justicia va a la mano con el reino. La persona que es justa y recta y busca hacer lo justo siempre y es recto en todo, esa persona Dios lo bendice automáticamente. Muchas de las veces no tiene que orar. Aunque uno ora, el Señor ve la rectitud y la justicia que uno está haciendo. Cuando uno hace lo recto delante de los ojos de Dios, Dios lo toma. Buscar su reino y justicia. Cuando recibimos el amor de Cristo en nuestras vidas, buscamos hacer justicia. Cuando uno recibe el amor de ¿quién? De Cristo, busca uno hacer lo justo. Por eso yo me pongo a preguntar: Señor, porque hay personas que no trabajan con justos porque no tienen el amor de Dios, o están cargando cosas, están batallando con cosas todavía, y el Señor tiene que cambiarlos, tiene que seguir limpiando de adentro para afuera. Otra vez el Señor los tiene que poner en el fuego, en el crucible, para que ese oro sea purificado hasta que salgan todas las impurezas. Por eso hay gente que le gusta seguir pasando en la prueba todo el tiempo. El diablo me está atacando. Pastor, ore por mí porque el diablo me está siguiendo. No es el diablo, son tus malos hábitos, no quieres cambiar. Porque tienen malos hábitos. Hay gente que le gusta estar siempre en problema, de un problema a otro. De Guatemala a Guatepeor. Siempre están en un problema. Que no se van a ofender los guatemaltecos. Es un dicho. O sea, de que hay personas que les gusta ser siempre en un problema, en un problema y en un problema. A mí no me gusta estar en problemas. Si hay un problema que sucede en mi vida, yo rápidamente quiero salir de ese problema. Y le pido al Señor: Señor, ayúdame, Señor. Si es algo que tengo que hacer, si es algo que tengo que cambiar, Señor, muéstrame lo que tengo que hacer, porque yo quiero salir rápidamente de este problema. Yo ya quiero salir de este problema. Y cuando uno camina recto y justo, una de las bendiciones también que el Señor le da recursos sobrenaturales a uno. Naturales de la tierra y sobrenaturales del cielo. Dos cosas le da el Señor: sobrenatural y lo natural. Lo sobrenatural se activa cuando uno también obedece en lo natural. Cuando uno obedece en lo natural. Estaba escuchando el testimonio de este siervo de Dios, Kent Christmas. Su esposa Candy estaba batallando con la depresión por muchos años. Y el siervo de Dios dice: yo no quiero que estés tomando esas pastillas de depresión, man. Yo no quiero que estés tomando esas pastillas, son malas. Pero me dijo el doctor que las tengo que tomar. Y el pastor se puso a orar y dice: Señor, haz algo, Señor. Esto no es recto, esto no es justo. ¿Cómo batalla con esta depresión? Porque la depresión sí lo ataca a ciertas personas. Es un espíritu. Hay gente que no puede hasta levantarse de la cama. Es algo que lo está atacando a la persona. No pueden salir afuera. Y estaba orando.
Señor, haz algo, pero si tiene que seguir tomando, Señor, que siga así hasta que se active la fe en ella. Yo sé que ella no tiene que tomar esas. Y sigue orando, y después de un día al otro, 24 horas, ella dice, ya, yo no siento que ya tengo que tomar esto. Y las botó a la basura, todas las pastillas, y el Señor la sanó a ella. Ya pudo ella sobresalir esa batalla que tenía de la depresión. Es un espíritu, es algo que ataca a la gente, especialmente cuando uno tiene luchas y contiendas fuertes, cuando uno está desanimado. Entonces, cuando entra el desánimo, yo quiero hacer como David y me quiero fortalecer en Jehová. Así como David hizo, tráigame el efod, la presencia de Dios. Me voy a fortalecer en Jehová. Jehová, que es mi fortaleza. Y me tengo que fortalecer en el Señor, porque si uno mismo no aprende cómo fortalecerse en Jehová, el diablo lo va a destruir en uno. El diablo va a querer hacer todo lo posible. Yo tengo que fortalecerme en Jehová para que no dependa de otra persona más que Dios. Claro que una persona puede orar por mí, pero yo quiero aprender esa habilidad de fortalecerme directamente del trono de Dios. Por eso que cuando yo leo esta palabra me da ánimo. Cuando dice aquí de que el Señor ha preparado una herencia para los hijos obedientes en el reino de los cielos, que ha preparado de antemano antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Aleluya, demos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Señor es bueno. Thank you, Lord.